En este canal exploramos juntos la complejidad humana, desde los casos policiales más aberrantes, pasando por los enigmas sin resolver, reabriendo casos que pueden ser finalmente resueltos gracias a los avances de la tecnología y que permiten a las víctimas descansar en paz. Los invitamos a seguir conectados y a acompañarnos en este viaje diario a los misterios más escalofriantes. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. ¿Ah, sí? Nos adentramos en un misterio que ha fascinado y horrorizado durante siglos. Exacto. Preparados para un viaje a la Transilvania del siglo XVI. Uy, qué miedo. Una tierra de montañas envueltas en niebla y secretos ancestrales. Asusta un poco, ¿no? Vuestro destino. La historia de Elizabeth Bathory. La condesa sangrienta. La enigmática condesa sangrienta. Eso es. ¿Fue realmente una despiadada asesina en serie como la historia la ha pintado? Bueno, ¿O hay algo más? siempre hay algo más. Algo oculto en las sombras de este relato escalofriante. Desde luego. Lo interesante de este caso es que no se trata solo de una historia de sangre y horror, No solo de eso. sino que también nos ofrece una ventana a una época turbulenta, llena de intrigas políticas, Mucha. supersticiones Por supuesto. y una lucha constante por el poder. Sin duda. Elizabeth Bathory no nació en la oscuridad, No. sino en el seno de una de las familias más poderosas e influyentes de Hungría. Una de las más. Su linaje estaba plagado de figuras importantes, ¿Así? incluso realeza. Imagínate. Imaginad la presión y las expectativas que debieron pesar sobre ella desde su nacimiento. Ya. Su tío fue Esteban Bathory, Ah, rey de Polonia, nada menos. y su familia estaba emparentada con la realeza húngara. Vaya. No era una simple condesa, No. era una pieza clave en el complejo tablero político de la época. Desde luego. Y sin embargo, ¿Qué? incluso rodeada de riqueza y poder, ¿Sí? su vida estuvo marcada por la tragedia desde temprana edad. Pobre. Elizabeth sufría de ataques epilépticos, En serio. una condición que en aquellos tiempos se asociaba con la posesión demoníaca o la brujería. Qué barbaridad. ¿Cómo habrá afectado esta experiencia a su psique y a la percepción que los demás tenían de ella? Pues sí. Es una pregunta que no podemos ignorar. No, no podemos. Desde luego, Claro. es una pieza fundamental del rompecabezas. Totalmente. Y hablando de piezas que encajan, Sono a la edad de 15 años, tan joven. Elizabeth fue obligada a contraer matrimonio ¿Obligada? con Ferenc Nadasdy, un hombre apodado el Caballero Negro de Hungría. ¿Qué nos dice este matrimonio arreglado sobre la posición de la mujer en la nobleza de la época? Buena pregunta. Nos habla de un mundo donde las mujeres, Sí. incluso las de alto rango, Ajá. eran peones en un juego de poder dominado por hombres. Lamentablemente. Su matrimonio no fue una historia de amor, No. sino una alianza estratégica. Ya veo. Ferenc era un guerrero brutal, famoso por su crueldad en el campo de batalla, Ay. y pasaba largas temporadas lejos de casa, Y es ella. enfrascado en campañas militares. Pobre mujer. Esto dejó a Elizabeth sola Sola. al mando de vastas propiedades y con un poder considerable en sus manos. Eso sí que es poder. Una mujer joven Sí. y arrolladora, En un castillo. imponente, Tiempo esto. en medio de las montañas de Transilvania. No. Un escenario perfecto para el nacimiento de leyendas, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. El castillo de Chastice, El castillo. un regalo de bodas para Elizabeth, Vaya. se convirtió en un símbolo de su poder. Ya. Y más tarde, ¿Qué pasó? en el escenario de las acusaciones más terribles. Pero antes de entrarnos en la oscuridad, ¡Hala! es importante recordar que durante mucho tiempo, ¿Sí? Elizabeth fue una figura respetada, Respetada. incluso temida, ¿Qué cambio? por su influencia y su capacidad para gobernar sus dominios con mano firme. Increíble. Es fascinante, ¿verdad? Sí, sí. Como una figura que comienza en la cima del poder, En la cima. puede acabar envuelta en un misterio tan macabro. La verdad es que sí. Y es aquí donde la historia da un giro siniestro. Cuéntame. Tras la muerte de Ferenc en 1604, Jaja. los susurros de actos atroces dentro de los muros del castillo de Estese comenzaron a extenderse como la pólvora. Al principio solo eran rumores, Rumores, historias de siervos y campesinos, gente del pueblo, pero poco a poco fueron llegando a oídos de la nobleza. entiendo, Se hablaba de brujería, brujería, de torturas. del uso de sangre de jóvenes para rituales oscuros. ¡Qué horror! Es escalofriante pensar en esas primeras acusaciones. La verdad es que sí. ¿Cómo la sombra de la sospecha empezó a cernirse sobre Elizabeth?
Pobre mujer. Y lo que es aún más inquietante, ¿El qué? cómo esas historias amplificadas por el miedo y la superstición acabarían sellando su destino. Increíble. Esos rumores, esas historias susurradas en las sombras acabaron llegando a oídos de alguien que cambiaría el curso de la vida de Erzsébet para siempre. ¿De quién? Georgi Turso. ¿Y quién era este Georgi Turso? Conde palatino de Hungría y primo de la propia condesa. Ah, o sea, qué familia. Sí, Un personaje crucial en esta historia. desde luego. No solo por su parentesco con Erzsébet, Claro. sino porque fue él a quien el rey Matías Acuonto le encargó investigar las acusaciones. Exacto. ¿Qué le llevó al rey a tomar esta decisión? Buena pregunta. ¿Era simplemente un afán de justicia o había algo más en juego? Recordemos el contexto político de la época. A ver. Hungría estaba en guerra contra los otomanos. Y las tensiones internas entre la nobleza eran constantes. Entiendo. Erzsébet, con su poder e influencia, se había convertido en una figura controvertida. Algunos la veían como una amenaza, otros como una aliada valiosa. Interesante. Es posible que el rey viera en las acusaciones contra ella una oportunidad para debilitar a sus oponentes y consolidar su propio poder. Un juego de tronos en toda regla, Podríamos decirlo así. con Erzsébet como pieza clave. Sin duda. Y mientras la maquinaria política se ponía en marcha, Georgi Turso se dirigió al castillo de Actice para llevar a cabo la investigación. Al castillo. Lo que encontró ahí, ¿Qué? según los registros históricos, fue realmente perturbador. Imaginemos la escena. A ver, El imponente castillo, ¿sí? enclavado en lo alto de una colina, Ajá. rodeado de bosques oscuros. ¡Qué miedo! Al entrar, Sí. Turso se encuentra con una atmósfera opresiva, Oh, llena de secretos. ya veo. Los testimonios de los siervos son escalofriantes. Te dicen. Hablan de torturas, Torturas, de desapariciones. desapariciones. Dios mío, se descubren cuerpos de jóvenes enterrados en los alrededores del castillo. No puede ser. Y las paredes parecen susurrar historias de horror. Una imagen dantesca, Total. como sacada de una pesadilla. Sí. Y en medio de todo esto, ¿Eh? Erzsébet, La condesa. la poderosa condesa, rodeada de acusaciones cada vez más graves. Y ella. ¿Cómo reaccionó ella ante la investigación? Esa es la pregunta. ¿Se defendió o se mantuvo en silencio? Es difícil saberlo con certeza. ¿Por qué? Los registros históricos son incompletos Se vio. y están teñidos de la subjetividad de quienes los escribieron. Ya no. Algunos afirman que Erzsébet negó rotundamente las acusaciones, ¿Y otros? mientras que otros sugieren que se mantuvo desafiante segura de su posición en inmunidad. Entiendo. Lo que sí sabemos es que debido a su noble cuna nunca fue sometida a un juicio formal. Un detalle que no deja de ser inquietante, ¿verdad? La verdad es que sí. Nos hace cuestionar la justicia de todo el proceso. Totalmente. Si Erzsébet era culpable, ¿por qué no se la juzgó como cualquier otro criminal? Buena pregunta. Y si era inocente, ¿cómo pudo ser condenada sin tener la oportunidad de defenderse? Es una pregunta clave en este caso. Desde luego. Es posible que la decisión de no juzgarla directamente tuviera motivaciones políticas. Políticas. Sí. ¿Por qué? Condenar a una figura tan poderosa como Erzsébet habría desatado un escándalo sin precedentes Ya veo. y podría haber desestabilizado aún más la situación en Hungría. Un movimiento arriesgado, sin duda. Mucho. Y mientras la sombra de la vida se cernía sobre Erzsébet, Sí. el foco de la investigación se dirigió hacia sus sirvientes. Hacia los sirvientes. Ellos sí fueron sometidos a un juicio. Ajá. Un juicio que, según las crónicas de la época, estuvo plagado de irregularidades. Irregularidades. Los sirvientes, bajo tortura, confesaron crímenes atroces. ¿Qué crímenes? Describieron métodos de tortura inimaginables, ¿En serio? rituales macabros y la participación directa de Erzsébet en los asesinatos. Increíble. Pero, ¿hasta qué punto podemos confiar en esas confesiones? Esa es la cuestión. Es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio. Al corazón del misterio. ¿Eran esas confesiones auténticas o fueron forzadas bajo coacción? No lo sabemos. ¿Eran los sirvientes los verdaderos culpables o estaban encubriendo a alguien más poderoso? Es difícil decirlo. La historia, como un espejo roto, nos ofrece fragmentos de la verdad, Fragmentos. pero nos deja la tarea de reconstruir el puzzle completo. Hay una pieza que no podemos ignorar, ¿Cuál? la leyenda. La leyenda. Mientras el juicio a los sirvientes se llevaba a cabo, Sí. la historia de Erzsébet Báthory, La condesa sangrienta. la condesa sangrienta, empezó a tomar forma. Los rumores se convirtieron en relatos.
Los relatos en leyenda. Leyendas. Y las leyendas en un mito que ha perdurado a través de los siglos. Un mito fascinante. Un mito que nos atrapa con su mezcla de horror, fascinación y misterio. Totalmente. ¿Pero qué hay de cierto en la leyenda de la Condesa Sangrienta? Esa es la pregunta. ¿Era realmente una mujer obsesionada con la belleza eterna, dispuesta a bañarse en la sangre de vírgenes para conservar su juventud? No lo sabemos. ¿O es posible que la historia haya sido manipulada, Manipulada. exagerada, para servir a intereses ocultos? Es posible. Es precisamente esa imagen la que ha perdurado, ¿no? La de una condesa cruel obsesionada con la belleza eterna, dispuesta a cualquier cosa para mantener su juventud. Exacto. Es una imagen poderosa cargada de simbolismo. La sangre, símbolo de vida y juventud, utilizada para fines oscuros y egoístas. La belleza convertida en una obsesión enfermiza. La nobleza manchada por la crueldad y la depravación. Es una historia que nos atrae y nos repele al mismo tiempo que nos obliga a confrontar nuestros propios miedos y deseos. Y lo que es aún más intrigante es que la historia de los baños de sangre no aparece en los registros históricos contemporáneos a Erzsébet. ¡Ah, no! La primera mención escrita de esta práctica surge más de un siglo después de su muerte en un libro de un erudito jesuita. Interesante dato. Es un dato crucial que nos invita a cuestionar la veracidad de la leyenda. Sin duda, ¿Por qué tardó tanto tiempo en aparecer la historia de los baños de sangre? es la pregunta clave. Es posible que fuera una invención posterior creada para demonizar aún más a Erzsébet y justificar su condena. Es una posibilidad. O quizás simplemente forma parte del proceso natural de construcción de un mito. También podría ser. Con el paso del tiempo, los relatos se distorsionan, se añaden detalles, se exageran los hechos. La historia de Erzsébet, rodeada de misterio y alimentada por el miedo y la fascinación, era un terreno fértil para la creación de una leyenda. Tiene sentido. Y no olvidemos el contexto histórico. Claro. En el siglo XVII, Europa estaba inmersa en la caza de brujas. Muchas de ellas, simplemente por ser diferentes o desafiar las normas sociales, fueron acusadas de brujería, torturadas y ejecutadas. Una época oscura. Es posible que Erzsébet, con su poder, su independencia y su personalidad enigmática, fuera vista como una amenaza para el orden establecido. Puede ser. Las acusaciones de brujería y sadismo podrían haber sido una forma de controlarla, de silenciarla, de eliminarla del tablero político. Una forma de control. Es una teoría que encaja con las evidencias que tenemos. La falta de un juicio formal, las confesiones obtenidas bajo tortura, la aparición tardía de la historia de los baños de sangre. Todo apunta a la posibilidad de que Erzsébet fuera víctima de una conspiración, de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos. Una víctima de su tiempo. Una conspiración que la convirtió en un monstruo en la Condesa Sangrienta. Una figura que ha trascendido la historia para convertirse en un icono del terror. Un icono del terror. Pero más allá de la leyenda, más allá del mito, ¿quién fue realmente Erzsébet Báthory? Esa es la gran pregunta. Es la pregunta que nos queda después de analizar las pruebas, los testimonios, los rumores y las leyendas. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue una asesina despiadada o una víctima de las circunstancias? ¿Fue una mujer cruel o una mujer incomprendida? La respuesta, como suele ocurrir con los grandes misterios de la historia, se pierde en la niebla del tiempo. Un misterio sin resolver. Y quizás esa ambigüedad, esa falta de una respuesta definitiva, es lo que hace que la historia de Erzsébet Báthory siga fascinándonos. Nos recuerda que la historia no es una línea recta, sino un laberinto de interpretaciones de verdades a medias de secretos ocultos en las sombras. Un laberinto fascinante. Nos invita a cuestionar lo que creemos saber, a buscar más allá de la superficie, a comprender que la realidad es a menudo más compleja y ambigua que la ficción. Totalmente de acuerdo. Y con esa invitación a la reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el misterio de Erzsébet Báthory, la Condesa Sangrienta. Esperamos que este viaje al corazón de la Transilvania del siglo XVI os haya resultado tan intrigante como a nosotros. Un viaje al pasado. Recordad que podéis consultar las fuentes que hemos utilizado para esta investigación y seguir explorando este caso por vuestra cuenta. Hay mucho por descubrir. Quizás entre los documentos, los testimonios y las leyendas encontréis vuestra propia respuesta al enigma de Erzsébet Báthory. ¿Quién sabe? Hasta la próxima inmersión, amigos. Que la curiosidad os acompañe y que la historia con sus luces y sus sombras siga inspirando nuestra búsqueda de la verdad.